Hola hermanos, nuevamente vamos a iniciar con nuestra explicación general de la materia y ahora nos toca ver el contenido de la materia que tenemos por delante, que es introducción bíblica. Como ya les había comentado en cuanto a la organización de esta materia, tenemos dos módulos y el módulo primero que vamos a ver es precisamente cómo nos llegó la Biblia. En este sentido vamos a estar observando, vamos a ver cómo nos llegó la Biblia y en primer lugar vamos a ver el concepto que se tiene de la Biblia. Para poder entender bien cómo nos llegó la Biblia, lo primero que tenemos que hacer, lo primero que hay que comprender y entender es el concepto que se tiene acerca de las Escrituras, porque es importante saberlo, porque necesitamos saber acerca de cómo nos llegó este precioso libro hasta nuestros días, hoy día, y cuál ha sido su proceso, como también ha llegado a otros en otro tiempo. Hoy tenemos la tendencia a pensar solamente en el tiempo presente, cómo afecta o cómo nos lleva a nosotros la bendición de tener la Biblia en este momento, pero ha habido un proceso de muchos años, de miles de años, podemos decir, en que la escritura, la revelación de Dios ha llegado a diferentes culturas, países, lenguajes y evidentemente diferentes tiempos. La escritura, la palabra de Dios como la conocemos, la Santa Biblia, eh, es y debe de ser para todo aquel creyente en Cristo Jesús la norma de su fe, de su práctica, de lo que cree, la instrucción misma de Dios, algo que debe atesorar, amar, cuidar, defender. Y es sumamente importante que tengamos un concepto inicial acerca de las escrituras. Así que para función de nuestro curso y poder adentrarnos a este proceso, lo que quiero con ustedes en esta tarde es comenzar a ver en primer lugar la visión judía que tienen acerca de las escrituras. ¿Cuál es la visión que los judíos tienen acerca de las escrituras? Esto va a ser fundamental para iniciar nuestro estudio de el día de hoy, el estudio inicial en cuanto a esta introducción a las Sagradas Escrituras. Déjenme decirles que para comenzar, ¿verdad?, este momento acerca de la visión judía que tenemos, o que tienen más bien ellos de las Escrituras, déjenme mencionarles algunos aspectos de esta visión que ellos tienen. Por ejemplo, los sabios de Israel dicen que hay en lo que ellos llaman la Torá 304.805 letras, y estas letras, en ellas están escondidas toda la sabiduría del universo. La Torá tiene tanta importancia dentro de los judíos que se enseña que al estudiar la Torá no solamente estamos leyendo lo que Dios ha dicho, sino que también estamos teniendo un encuentro real, verdadero con Dios. Un judío llamado Rabí Yonah ben Zakkai dijo: si sabes mucha Torá, no te enorgullezcas, porque para esto fuiste creado. Es decir, la cosmovisión del judío respecto a las escrituras es que el hombre ha sido creado para conocer lo que Dios ha revelado mediante la Torá. En el judaísmo, el estudio de la Torá es uno de los principales mandamientos. Es tan importante el estudio de la Torá que los rabinos enseñan que un día de estudio de la Torá vale más que 1000 sacrificios hechos en el templo. El Talmud enseña que el hombre fue creado para el estudio de la Torá. Todo buen judío debe apartar un tiempo de día o de la noche para estudiar la Torá. De hecho, el Talmud también dice que la noche fue creada para el estudio de la Torá. Los rabinos enseñaron que la Torá es una de las cosas que sustentan al mundo, y un rabino afirmó que si no fuese por la Torá, el cielo y la tierra dejarían de existir. El judaísmo no solamente enseña que el hombre debe estudiar la Torá, también afirma que debe llevarla unido a su cuello como un yugo. Ahora, te preguntarán, ¿qué es la Torá?
Y voy a darles en este momento, he mencionado ahorita en mi introducción de la visión judía, tres palabras o términos que voy a estar utilizando y que ellos lo utilizan y que son de suma importancia que los podamos entender para nuestro entendimiento de la visión judía respecto a la a las escrituras. Hay tres términos entre los judíos que necesitamos conocer, que necesitamos saber, y estos son la Torá, el Tanaj y el Talmud. Ahora, estos tres términos, de alguna forma, para ellos son de suma importancia, y aunque nosotros no somos judíos, necesitamos saber un poco la relevancia de estos términos para que de entrada tengamos un panorama general de lo que es la visión de los judíos. No olviden que perdón, las escrituras fueron dadas, fueron confiadas a los judíos. El apóstol Pablo en su carta a los romanos nos recuerda esta verdad, ¿verdad? Que la escritura le fue conferida, le fue dada en resguardo a los judíos. No debemos olvidar esta verdad. Por tanto, es que si hoy día tenemos las escrituras, la palabra de Dios en nuestras manos, todo inició precisamente con una revelación que Dios ha querido dar a su pueblo, la revelación misma de Dios. Ahora, de entrada, también tengo que recordarles que la revelación de Dios se da de varias maneras y tienen nombres en todo ello. ¿Cómo es que revelamos a Dios? Decimos que hay una revelación natural, y esta revelación natural es la que nos manifiesta que existe Dios. La llamada revelación natural es precisamente la manera como Dios se manifiesta a través de su creación. En el Salmo 19 nos enseña, nos dice, ¿verdad?, que la revelación de Dios se ha dado a conocer a través de su creación. Ahora, no estamos tratando en este momento la teología de las escrituras. Eso lo veremos más adelante, o lo verán más adelante en una materia respecto a esto. Pero solo lo traigo nada más a colación para que entiendan por qué me refiero a la revelación como algo dado a los judíos. La revelación natural es dada a todos los hombres, ningún hombre tiene excusa. Pablo dice que en Romanos nos dice que no hay, por esta forma, algún hombre que te pueda tener excusa respecto a su conocimiento o el conocimiento que la revelación natural puede darnos de Dios. Pero también tenemos una revelación especial, y esa revelación especial precisamente son las escrituras. La palabra revelada, la forma como Dios ha dado a conocer quién es Él, es una manera inductiva, es decir, Dios dice cómo es Él. La revelación natural nos lleva a en un entendimiento deductivo, puesto que vemos los cielos, vemos la tierra, los cielos cuentan las obras de sus manos, el firmamento anuncia, ¿verdad?, todo ello. Entonces, cuando vemos eso, entendemos por deducción que alguien superior, alguien magnífico, alguien supremo, alguien con la capacidad, alguien con el entendimiento, con el diseño mayor que cualquiera pudiéramos tener, creó todas estas cosas. Tenemos que determinar entonces que ese personaje o esa persona es Dios. Ese es un razonamiento deductivo. Perdón. Pero cuando hablamos de la revelación especial, tenemos que saber que nuestro razonamiento deductivo no puede decir quién es Dios. Es Dios quien tiene que decirnos a nosotros cómo es Él. A veces esto es un golpe duro a algunas teologías o a algunos pensamientos antropocéntricos acerca de Dios, porque a veces ponemos a Dios en la periferia de la vida del hombre y sabemos que Dios es importante, y mucha gente lo pregona, que Dios es importante, porque dicen que Dios es importante porque es la única solución a sus problemas, porque es el único que les puede proveer, porque es el único que les puede dar, porque es el único que puede satisfacerles. Y cuando hablamos de esta forma, de esta manera, aunque son verdades lo que estamos diciendo, bajo la percepción de que Dios es importante por eso, entonces ponemos a Dios en la periferia. Es decir,
Ciertamente Dios es importante porque nos da, nos provee, nos satisface, no por lo que Él es, sino por lo que Él hace a nosotros. Esa visión mezclada de un antropocentrismo con un entendimiento de Dios llega a ser en alguna forma, en alguna manera malicioso, pernicioso para nuestro entendimiento de las Escrituras. Porque cuando encontramos en las Escrituras a Dios revelándose de alguna forma que no le entendemos o que no pasa por nuestro pensamiento deductivo, entonces tendemos a negar quién es Dios de acuerdo a cómo Él se revela. Esta situación es muy peculiar en muchos grupos evangélicos, en muchos grupos que intentan predicar y decir acerca de Dios, pero lo hacen bajo su pensamiento, bajo su razonamiento, bajo su comprensión, y dejan a un lado lo que Dios mismo dice de sí. Así que esta revelación de Dios, que de alguna forma nos lleva al entendimiento de Él de manera inductiva, porque es Dios dándonos a nosotros lo que Él quiere que sepamos, comenzó precisamente en el hecho de que le fue conferido a los judíos. Ahora, les he dicho en este momento que ellos utilizan en primer lugar la palabra Torah. Déjenme explicarles un poquito lo que es la Torah. Cuando los judíos hablan de la Torah, se refieren a dos términos: la Torah escrita y la Torah oral. En el judaísmo se enseña que cuando Dios entregó la Torah escrita a Moisés en el monte Sinaí, también le entregó la Torah oral. La Torah oral, perdón, la Torah oral era la explicación de la Torah escrita. Los rabinos han afirmado que la Torah escrita no podría existir sin la Torah oral, y la Torah oral no puede existir sin la Torah escrita. Es decir, de cierta manera, el judaísmo tradicional equipara y pone a la par lo escrito con lo hablado. Así que algunos, en ese entendimiento judío, esa visión judía de lo que es la palabra de Dios dada a los hombres o revelada a los hombres, al equiparar lo oral con lo escrito, llegan de alguna forma, a darle cierta importancia o mayor importancia a la Torah oral. Un rabí ya posterior, en el siglo quinto, cuarto, quinto, por ahí más o menos, llamado Maimónides, dijo que en caso de emergencia, un tribunal de justicia debería de cancelar las palabras de la Torah. Algún precepto de la Torah puede ser transgredido temporalmente para que pueda ser preservado. En la actualidad, la palabra Torah en realidad se usa para 4 formas diferentes. Hace, en primer lugar, referencia a los 5 libros primeros del libro de Génesis. Quizás es la forma más peculiar como se utiliza la palabra Torah para referirse a los primeros 5 libros de la Biblia, perdón, dije hace un momento Génesis, de la Biblia. Incluye Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. En ese sentido, lo que nosotros conocemos como el Pentateuco o los 5 libros de Moisés. También hace referencia a todo el Tanaj. El Tanaj es conocido como el Antiguo Testamento, así que de cierta manera la Torah también puede ser utilizada como una expresión del Tanaj. Y también hace referencia a toda la ley judía o el Alá. La Torah escrita y la Torah oral. En realidad, esto es lo que significa Alá, que son la Torah escrita y la Torah oral. Ahora, déjenme antes de continuar con la definición de estos términos, que podamos entender un poquito más. La Torah, en el sentido más común, que es la transmisión de la ley o el mandamiento o la enseñanza, en realidad en términos general se llama la enseñanza dada por Dios, es la instrucción dada por Dios al pueblo. En esa forma y esa manera, cuando un judío dice Torah sin el término la, se está refiriendo a toda la enseñanza. Por ejemplo, si un judío dice estoy estudiando Torah,
quiere decir que está estudiando toda la enseñanza, toda la ley, toda la instrucción de parte de Dios. Pero si alguien de ellos dice, estoy estudiando la Torah, entonces definitivamente se está refiriendo a los primeros 5 libros de Moisés o de la Biblia que nosotros conocemos, llamado el Pentateuco. Ahora, esos 5 libros, como los conocemos, y aquí tenían a ustedes a la mano una imagen, un cuadro donde vienen los nombres en español, en hebreo y lo que significan. El Génesis es del hebreo Bereshit, que significa en un principio. El Éxodo es del hebreo Semot, que significa nombres. El Levítico es el hebreo Vayikra y significa y él llamó. Números, Bamidbar, en el desierto, esto significa. Y Deuteronomio, Devarim, que significan palabras. Ahora, los nombres que nosotros conocemos como español, en realidad, estos nombres no son los originales, no es como se les conoce con los hebreos, no es como Dios lo tradujo. Estos títulos y estos nombres provienen principalmente de la traducción de las escrituras del hebreo al griego, llamada la traducción de los 70 o la Septuaginta. Ahí se pusieron estos nombres para traducirlos y dar a entender lo que significa realmente en su traducción del hebreo. Pero los nombres del hebreo, lo que sí tienen y lo que sí hacen es que precisamente el nombre dado en el libro de los hebreos, esta traducción, en realidad, o este nombre, perdón, en realidad se toma de un término, o más bien de las primeras palabras que aparecen en los escritos. La primera palabra que aparece o la primera frase significativa que aparece en el escrito, entonces eso llega a ser realmente el título del nombre del libro. Así entonces, Génesis, cuando aparece Génesis, la primera palabra es en el principio creó Dios. Así que entonces el nombre es Bereshit, en un principio. Y así sucesivamente también en el Éxodo, en el Levítico, en Número de Deuteronomio, estas palabras o estos nombres provienen de la primera frase o de la frase inmediata en que fue dado inicialmente el inicio del libro. Vamos a continuar con esta perspectiva en un momentito, porque tengo ahorita una interrupción en mi momento. Voy a permitirme iniciar. Bueno, ya creo que ya se pasó la emergencia. Voy a continuar. Entonces, recapitulando lo que hemos hecho hasta ahora, la Torah es en cierta manera, es el Pentateuco que nosotros conocemos. Son los 5 primeros libros de la Biblia, manifestados así entonces entre los hebreos como el Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, o el Berish, Shemot, Vayikra, Bamidbar y Devarim. Ahora, el segundo término que vamos a entender hoy en esta ocasión es que es precisamente el Tanaj. ¿Qué es el Tanaj? Hace un momento les explicaba, les decía que el Tanaj como tal es una expresión que puede incluir o que se puede referir a la Torah, pero en realidad el Tanaj es más allá que la Torah solamente. Cada uno de los cada una de los libros de lo que conocemos como el Antiguo Testamento, nosotros en realidad en su conjunto se llama el Tanaj. El Tanaj incluye la Torah, y el Tanaj nos lleva al entendimiento cada vez mayor
o completo de la revelación de Dios. En la Biblia hebrea o la Biblia judía se conoce el término Tanaj, así a lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, y se compone principalmente de tres aspectos el Tanaj: la ley, los profetas y los escritos, o las otras escrituras, como también se menciona en el Nuevo Testamento, y hace referencia al Señor Jesucristo acerca de cuando le dicen: si crees a Moisés, a mí también me creerías, porque de mí escribió Moisés. Y luego más adelante, eso se refiere a la Torá, y luego más adelante vuelve el Señor a utilizar este mismo pensamiento al referirse acerca de lo que han escrito de él, y dice que de los salmos y las escrituras están escritos acerca de él. Entonces utiliza la Torá, utiliza los profetas y las escrituras para decir acerca de lo que de él han escrito. Ahora, el Tanaj, realmente el Tanaj es un nombre compuesto de las primeras palabras de esta división. Por ejemplo, Tanaj, la T viene de Torah, la N de Tanaj. Ahora, no olviden por favor que entre los hebreos no existen las vocales. La vocalización de las palabras viene posterior, pero en la forma normal y antigua solamente se escribían las consonantes. Entonces realmente la palabra Tanaj, podríamos decir, está compuesta de la T, de la N y de la J, o la K, que es una pronunciación de la J más o menos. Entonces la T es de la Torá, la N es de los Nevi'im, que significa profetas, y la J o la K es del Etubim, que significa los escritos. Así que podemos decir entonces que el Tanaj en realidad encierra el término como todo lo que es el Antiguo Testamento. Déjenme, les pongo una imagen acerca de lo que estoy diciendo en este momento, acerca de esta composición del Tanaj. No sé si ya ahí aparece en este momento la forma, creo que sí. El Tanaj o Tanaj está compuesto por la Torah, que son Génesis o el Bereshit, Semot, Vayikra, Bamidbar y el Devarim. Y luego está compuesto por el Nevi'im, y eso tiene dos subdivisiones. El Nevi'im, que se refiere a los libros históricos, el Nevi'im Rishonim, libros, lo que nosotros conocemos como libros históricos. Ahí comprende Josué, Jueces, Samuel y Reyes, o Yeshua, Sofín, Shemul y Melahim. Estos es la composición del Nevi'im. Y luego la segunda parte del Nevi'im es el Nevi'im Ajorim, que ya compone de los profetas Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 12 profetas menores. Así que el Tanaj tiene la Torah, que son los 5 libros de Moisés, tiene los libros históricos y los libros de los profetas, que se conocen como el Nevi'im, y luego tenemos el Ketubim, que ya se compone de los Salmos, Proverbios, Job, Cantar de los Cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés, Esther, Daniel, Esdras, Nehemías y Crónicas. Es la manera como los judíos dividen el Tanaj. Si ustedes se dan cuenta, nosotros no dividimos exactamente igual en el Antiguo Testamento. Ahora esto no es problema. La división nuestra tiene una composición diferente por otros motivos. Tratar de conjuntar los estilos de escritura, por ejemplo, los libros de Moisés, luego tenemos a los libros históricos y ponemos todos los libros históricos, y luego tenemos los libros de poéticos y los ponemos a todos ellos, y después tenemos los libros proféticos y dividimos en profetas mayores y profetas menores. Pero en el Tanaj está dividido de esta manera. Entonces, es sumamente importante que
vayamos teniendo el entendimiento de lo que estamos en este momento viendo como la visión de los judíos de las Escrituras. En un momento voy a seguir dando un poquito más de cada uno de ellos, algunas cosas que estoy pasando por alto ahorita solo para decirles de manera general lo que es las tres palabras importantes y la visión de los judíos en cuanto a las Escrituras. Después de que tenemos el Tanakh o el Tanaj, tenemos el Talmud. Perdón. El Talmud y lo que realmente significa o realmente lo que es en realidad y es referente a la Torah oral. Recuerden, cuando hablamos de la Torah, dicen los judíos que la Torah le fue dada a Moisés tanto oral como escrita. Y dicen ellos que es de igual valor. En ese proceso de un entendimiento de la Torah oral y transmisión y su entendimiento, no solamente estamos refiriéndonos a lo que Dios le dio y luego que ellos deberían de pasarle a sus hijos para que lo recordaran de manera fiel y como fue dada, sino que en esa Torah oral, en el tiempo se fue también transmitiendo lo que entendían ellos acerca de lo que Dios les había dicho. Entonces ya comenzaron a mezclar de alguna manera la transmisión fiel de lo que Dios les dijo con la transmisión de su entendimiento y de lo que ellos pensaban que Dios estaba diciendo y de lo que ellos interpretaban como que Dios quería que ellos entendieran. Esta tradición era tan fuerte, tan grande, que recuerden ustedes que una vez el Señor Jesucristo recriminó a los fariseos, a los escribas, porque les decía que para ellos era más importante la tradición y dejaban lo mejor de la ley. De alguna forma, la interpretación que ellos daban de la ley, de lo que Dios quería decir y su ampliación de estos comentarios, llegó a ser tan importante para los judíos, incluso más importante que la misma ley dada por el Señor. Y esto es recriminado por el Señor Jesucristo en varias ocasiones, ¿verdad? Hablando de sus tradiciones. Y cuando refiere a las tradiciones se refiere precisamente a esto, al Talmud. El Talmud, entonces, podemos decir que esta tradición oral o desarrollo oral de la ley se distingue en tres periodos, los cuales voy a mencionar. En primer lugar, la ley oral anterior a la ley de Moisés. Antes de que le entregara Dios la Torah escrita, Dios hablaba con los hombres y les mostraba sus caminos, sus mandamientos, sus estatutos y su voluntad. De esta manera, por ejemplo, tenemos a Adán, que debió haberle transmitido y enseñado a sus hijos a ofrecer sacrificio al Señor. Tenemos a Enoc, que aprendió a caminar con Dios porque alguien, sus antecesores, le enseñaron acerca de esto. Tenemos a Noé, que fue encontrado justo delante de Dios y que él, después del diluvio, hizo un sacrificio, un holocausto, porque alguien enseñó acerca de esto. Ahora, esto no estaba escrito, él no tenía las leyes, no había en él la regulación, no había nada escrito anteriormente. Prácticamente podemos decir que todo esto les fue enseñado oralmente de quienes Dios les daba a revelar directamente. Hablaba con un hombre acerca de esto, de lo que él quería, y luego este hombre lo traspasaba a sus hijos y hacía generaciones. Por eso podemos decir que la ley o la Torah oral tiene su primer término, su primer tiempo, antes de la ley escrita dada a Moisés. Ahora, en segundo lugar, tenemos que la ley oral que recibió Moisés, juntamente con la ley escrita, y esta ley fue transmitida de generación a generación, así como un comentario judío dice, Moisés recibió la Torá desde el Sinaí y la transmitió a Josué, Josué a los ancianos y los ancianos a los profetas, y los profetas la transmitieron a los hombres de la gran asamblea. Ahora, esto es lo que llamamos, o lo que se llama como la ley oral, cuando Dios le revela a Moisés, juntamente también con él,
comenzó a escribir Moisés todo lo que Dios le reveló, pero en este proceso de escritura también recibió oralmente todo de parte de Dios. Así que, de alguna forma, esa Torah oral recibida fue luego escrita, pero ellos entienden y le comprenden que esa Torah oral recibida tiene a la par tanta autoridad como la Torah escrita, porque primero la recibió Moisés oralmente y luego la fue escribiendo. Así que en una época donde era difícil poder escribir y traspasar escritura a todos los hijos y poder comprarles a ellos una Torah escrita, evidentemente era algo difícil, muy difícil hacerlo, entonces la transmitían ellos oralmente a sus hijos y la deberían de repetir, como dice el libro de Deuteronomio, en las casas y fuera de la casa, al anochecer, donde anduvieran, repetirla para que ellos la guardaran. Ahora, el tercer periodo de la Torah, como estamos viendo ahora, es y se refiere a todas las leyes, costumbres, ordenanzas y decretos aceptados por el pueblo judío que no aparecen en la ley escrita. La autoridad para establecer esa ley o estas leyes es dada por la misma ley escrita. Ahora, no aparece, pero los judíos dicen, esto no viene escrito, esto no nos fue dado de manera escrita, pero la misma ley autoriza que nosotros transmitamos estas leyes no escritas y las guardemos. Según la interpretación de los rabinos, se dice que se menciona en dos ocasiones. En Deuteronomio 17:11 dicen ellos, según los términos de la ley que ellos te enseñen y según la sentencia que te aclaren, así harás, no te apartarás a la derecha ni a la izquierda de la palabra que ellos te declaren. Entonces dicen ellos que están autorizando a los sacerdotes, a las personas encargadas, a los líderes, para establecer las leyes que no están escritas, pero que las están declarando para que ellos las sigan. Ahora también citan ellos Deuteronomio 32:7, que dice, acuérdate de los días de antaño, considera los años de todas las generaciones, pregunta a tu padre y él te lo hará saber, a tus ancianos y ellos te lo dirán. Pues también dicen ellos que este pasaje autoriza a padres, ancianos, allá hombres viejos de la asamblea del pueblo, para que ellos les recuerden, les digan y les hablen acerca de esas leyes que no están escritas. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo respecto a esto. La Torah escrita afirma, el séptimo día es día de reposo para el Señor tu Dios. No harás ningún trabajo. Deuteronomio 5:14. Según la Torah escrita, no se puede hacer ningún tipo de trabajo. Pero, ¿a qué trabajo se refiere? Aquí donde entra la Torah oral. La Torah oral dice que son distintas las actividades que fueron necesarias para la construcción del tabernáculo. Concretamente, dicen ellos, hubo 39 actividades. Encender el fuego, sembrar, cosechar, hornear, esquilar, atar, desatar, coser, escribir, borrar, etc. Dicen ellos, después de esas 39 actividades se derivaron algunas más, como la prohibición la prohibición de no sembrar se derivó de no cavar, no plantar, no podar, no regar, no arrancar flores y no fertilizar. Incluso se prohíbe beber en un jardín, ya que si cae agua en la hierba, estarías regándolo. De la prohibición de no hornear, derivamos que no se puede freír, ni asar, ni cocinar, ni cocer. De la prohibición de no esquilar, derivamos que no está permitido afeitarse, cortarse las uñas o cortarse el pelo. Se recomienda incluso peinarse con un cepillo blando para que no se arranque ningún pelo, ya que estaríamos incumpliendo la prohibición de esquilar. Así que entonces, dicen ellos, o la interpretación de los judíos es que hay leyes no escritas
que en manera positiva fueron dadas, o en este sentido negativas, no harás esto, pero no nos dice qué cosas no debemos de hacer. Así que entonces a ellos les correspondió establecer qué cosas entraban de las que no deberían de hacer. Y en ese sentido es lo que ellos le llaman también el Talmud. El Talmud entonces es una serie de reglas, de enseñanzas que son la interpretación o la ampliación de la ley en aquello que no fue escrito, y según la interpretación judía está autorizada por Dios mismo para que ellos la lleven a cabo. Ahora, como ya hemos dicho, el judaísmo enseña que Moisés no solamente recibió la Torah escrita, también recibió la Torah oral. Así que en un principio la ley oral no se podía escribir, su escritura estaba prohibida y pasaba de una generación a otra generación oralmente con el paso de los años, y para que dicha Torah no pudiera perderse en el olvido, se comenzó a escribir la Torah oral y se formó lo que se conoce como el Talmud. Entonces la Torah oral, que son todas esas interpretaciones, que son toda esa ampliación de la ley escrita y que no se escribía porque entonces perdía su propósito de Torah oral, con el tiempo, dijeron los judíos, tenemos que escribirla para que no se pierda en su transmisión. Así que esa escritura de la Torah oral, que es toda aquella ampliación de la ley escrita, toda aquella interpretación, todas aquellas reglas, diríamos secundarias, todas aquellas normas que no se escribieron, pero que ahora por entendimiento e interpretación de ellos lo están haciendo, llegó un momento que lo tuvieron que escribir para no perderlo, y cuando lo escribieron y lo compilaron todo, le llamaron a eso el Talmud. Así entonces, el Talmud llega a ser de esta manera, compuesto de esta forma. Ahora, no voy a adentrarme más en este punto, pero el Talmud se compone básicamente de dos tipos de enseñanzas, el Mishnah y la Gemara. Son dos tratados acerca de leyes, especificaciones, y no voy a entrar en este momento a toda ella la manera como fue dado. Ahora, perdón, solo para terminar lo que es la visión judía de las escrituras, voy a recapitular un poquito acerca de lo que hemos dicho y ampliar un último pensamiento. La visión judía de las escrituras solamente comprende lo que es el Antiguo Testamento. Ellos no creen en el Nuevo Testamento, ellos desechan el Nuevo Testamento porque desechan al Mesías, porque el Nuevo Testamento habla prácticamente de una nueva para ellos religión, que es el cristianismo, y evidentemente no comprende el Nuevo Testamento, sino solamente el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, así llamado por nosotros, pero en realidad llamados por ellos el Tanaj, está compuesto de tres partes. La Torah, que es la ley de Moisés. Esta Torah, que es la ley de Moisés, le fue dada a Moisés y nosotros lo conocemos como los 5 libros. Y después también tenemos en su composición del Tanaj, el Nevi'im. El Nevi'im tiene dos divisiones que corresponden a los libros históricos y a los libros de los profetas. Así que entonces el Tanaj se compone de la ley de Moisés, la Torá, del Nevi'im, que son los profetas, y el Ketuvim, que son los escritos, que tienen que ver con todos los demás escritos que nosotros conocemos como los libros poéticos. Perdón. Y otros más libros que tienen que ver con historia de los judíos. Ahora, el Talmud, dijimos que bueno, para no brincarme, en toda esta parte, déjenme decirles en última instancia, antes de terminar con el repaso, que el judaísmo enseña que la Torah, o sea, el Pentateuco, que nosotros contiene 613 mandamientos. Y dicen ellos que el Pentateuco tiene 248 mandamientos positivos, es decir, de las cosas que se deben de hacer. Y también contiene 365 mandamientos negativos, es decir,
las cosas que no deben de hacerse. En ese sentido, los 613 mandamientos están compuestos en mandamientos positivos y mandamientos negativos. Para nosotros, los creyentes, en este tiempo, diríamos que de esos 613 mandamientos, 343 mandamientos ya no podrían ser observados por nosotros, aunque quisiéramos o pensáramos, porque esos 343 mandamientos tienen que ver con el sacerdocio, los sacrificios y el templo, cosas que nosotros no llevamos a cabo y no podemos llevar a cabo porque todo eso apuntaba a Cristo. Cuando Cristo vino, el sistema sacerdotal, el sistema de sacrificios, llegó a ser ya ineficaz, ya no sirve, no está vigente, no puede continuar porque es Cristo quien es nuestro sacerdote, nuestro profeta y nuestro verdadero sacrificio. Ya no podemos nosotros estar observando estos mandamientos, pero aún quedarían los restantes mandamientos de los 613, que evidentemente contienen una ley moral que necesitamos nosotros observar, mantener, cuidar, no para obtener delante de Dios obras, ni para mantener delante de Dios algún beneficio en el sentido de nuestra salvación, sino como una distinción del pueblo de Dios, tal como Dios hizo que fueran dados para que se distinguieran del pueblo Israel, de los pueblos circunvecinos. Ahora, así que finalmente, para concluir esta primera parte de la visión o la cosmovisión del pueblo judío acerca de las Escrituras, decimos que tres palabras van a darnos esta visión: la Torá, el Tanaj y el Talmud. Esto es importante que lo tengamos en mente y espero que no nos hagamos un poquito confusión con todo ello, podamos distinguirlo. Si ustedes pueden reproducir ya en su mente qué son las tres palabras que se refiere y luego tratar de explicar un poco cada una de ellas, su conformación y lo que cada una de ellas es, prácticamente estaremos teniendo ya una visión de lo que es las Escrituras para los judíos. Ahora paso a dar en este momento lo que sería la segunda parte de esta enseñanza introductoria, que es la visión del cristianismo. Para esto evidentemente voy a bueno, creo que tengo un poco de problema aquí con mi hoja. En un momento voy a tratar o con la proyección más bien, voy a tratar de acomodar esta parte, a ver si es posible, y avanzar a la siguiente parte, que es la visión del cristianismo. Vamos a ver lo que es la visión del cristianismo en cuanto a las Escrituras. De entrada, y ya sé que en este momento, ya habiéndoles explicado la parte anterior, nosotros entenderemos que nuestra visión o nuestra cosmovisión de las Escrituras incluye, por supuesto, tanto el Antiguo Testamento, el Tanaj, como el Nuevo Testamento. Para nosotros es toda la Escritura. Para nosotros es completa, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. De esta visión completa de lo que conocemos como la Biblia, la palabra de Dios, que incluye el Antiguo y el Nuevo Testamento, evidentemente de ahí obtenemos toda una teología y una enseñanza doctrinal acerca de las Escrituras. No es mi propósito en esta noche establecer esa teología de las Escrituras, porque eso se verá precisamente en una materia en este mismo semestre. Pero lo que quiero darles a conocer a ustedes es la visión general del cristianismo. Ahora, dentro de toda esa teología de las Escrituras, que puede incluir la inerrancia, la infalibilidad de las Escrituras, todo ello que nosotros hablamos acerca de la inspiración inerrante e infalible de la palabra de Dios,
hay una doctrina que normalmente nunca, o normalmente no se estudia, ni se puntualiza como una doctrina, pero nosotros lo vamos a ver así. Algunos autores también la toman de esta manera, y para este punto yo quiero animarles a que en su resumen que van a hacer de tarea, van a hacer un resumen de un sermón acerca de la suficiencia de las Escrituras, que les voy a dar el link, lo voy a poner en la página del instituto, y ahí voy a hacer, voy a cumplir prácticamente, vamos a cumplir el propósito de esta parte de la visión del cristianismo en contra de la Escritura. Solamente voy a decir a priori lo que es la doctrina de la suficiencia de las Escrituras. Decimos que la suficiencia de las Escrituras o de la Biblia quiere decir que la Biblia contiene todas las palabras de Dios que Él quería que su pueblo tuviera en cada etapa de la historia de la redención, y que ahora contiene todo lo que necesitamos que Dios nos diga para la salvación. Su palabra es completa, su palabra es necesaria y su palabra es segura. Hace al hombre perfecto y lo conduce a la glorificación de su nombre. En pocas palabras, esta es la declaración de lo que puede hacer la doctrina de la suficiencia de las Escrituras. Esta declaración está sustentada en dos grandes textos que son la recopilación de decenas de textos en toda la Biblia. 2 Timoteo 3:16 dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que voy a nada más a decir que hace algunos días, tiempo atrás, alguien me dijo respecto a una plática, en cierto momento, me dijo: he estado pensando algunas cosas raras últimamente. Me viene a la mente algunos pensamientos. ¿Será que Dios me está hablando? Hay personas que piensan que los pensamientos que le llegan de pronto, diferentes, no malos, por supuesto, ni raros, sino que diferentes en cuanto a mejorar su vida, en cuanto a ser un mejor padre o madre, en cuanto a comprometerse en la iglesia o tomar un ministerio, de alguna forma lo toman y dicen: Dios me está hablando. Este tipo de expresiones son muy comunes oírlas en muchos cristianos. De pronto, algunos piensan que Dios está hablándoles porque les llega a ellos una convicción de hacer algo más para la obra de Dios. Ahora, la doctrina de la suficiencia de las Escrituras afirma que contiene información suficiente para que alguien no solamente pueda encontrar la salvación en Cristo, sino también subsecuentemente pueda recibir instrucción y dirección en todos los aspectos de su vida y sus pensamientos, sea por declaraciones explícitas de la Escritura o por inferencias sacadas de ella directamente. La Biblia contiene todo lo que es necesario para construir una verdadera y comprensiva cosmovisión cristiana, que nos capacite para tener una verdadera visión de la realidad. La Escritura nos transmite no solamente la voluntad de Dios en los aspectos generales de la fe y conducta cristiana, pero cuando aplicamos preceptos bíblicos, podemos también decir que conocemos la voluntad en nuestras decisiones y específicas y personales por lo que Dios nos dijo y nos dice su palabra. Todo lo que necesitamos saber como cristianos es encontrado en la Biblia, sea en el ámbito familiar, sea del trabajo o sea de la iglesia. Todo está dentro de las Escrituras. Pablo escribe y nos dice que solamente la Escritura, divina en su origen, también es divina en su objetivo. Dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Las implicaciones necesarias de los medios de instrucción extrabíblicos, tales como las visiones, las profecías, son realmente innecesarias.
Aunque Dios pueda aún proveerlos, cuando fuera aún de su agrado y de su propósito, no puede ser ello la manera como Dios nos está hablando, porque negaríamos la suficiencia de las Escrituras. Los problemas ocurren cuando los cristianos sustentan una posición que equivale a negar la suficiencia de las Escrituras en entregar instrucción y dirección comprensivas. Algunos se quejan de que la Biblia le falta información específica en algún asunto para que yo pueda tomar una decisión personal. En tanto, a la luz de las palabras que Pablo nos escribe, se debe entender que la falta reside en los individuos y no en el hecho de que la Biblia sea insuficiente. Aquellos que niegan la suficiencia de la Escritura carecen de la información que necesitan por causa de su inmadurez espiritual y su negligencia. Es la verdad y ese es el motivo. La Biblia es de verdad suficiente para dirigirnos, pero somos negligentes en el estudio de ella. Algunos también exhiben fuerte rebelión e impiedad, aunque la Biblia se dirija en esas situaciones y se niega a someterse a los mandamientos e instrucciones del Señor, porque dicen que no pueden ellos someterse a algo. En realidad, en ese tiempo y en ese momento, lo que están haciendo es negar la suficiencia de las Escrituras. Exigen que Dios los dirija a través de visiones, de sueños y de profecías, cuando Él nos ha dado todo lo que necesitamos a través de la Biblia. Cuando Dios no atiende las demandas ilegítimas de dirección extrabíblica, algunos incluso deciden buscar a través de métodos prohibidos, tales como la astrología, la adivinación y otras prácticas ocultas. La rebelión de estos hombres es tal que si Dios no les provee la información deseada en los moldes prescritos por ellos mismos, se obstinan a obtenerla de manera equivocada e incluso hasta del diablo. El conocimiento de la voluntad de Dios no viene de la orientación extrabíblica, sino de una comprensión intelectual y de la aplicación de la Escritura misma. El apóstol Pablo nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La teología cristiana debe afirmar sin reservas la suficiencia de la Escritura como una fuente completa de información, instrucción y dirección. La Biblia contiene toda la voluntad divina para el hombre, incluyendo la información que alguien necesite para su salvación, desarrollo espiritual y dirección personal. En pocas palabras, entender que la Escritura es suficiente, completa, total para el creyente, nos deja ver y manifiesta cuál es nuestra visión de las Escrituras. Si nosotros negamos esta verdad, si no la ampliamos a su total capacidad, el entendimiento de la suficiencia de las Escrituras, entonces estaremos viendo a la Escritura solamente como un medio, una posibilidad o una oportunidad para saber, pero no como el todo y como la única necesidad para el creyente. Quiero pedirles, para finalizar este primer punto, que vayan a una página donde voy a dejarles un sermón predicado por John MacArthur acerca de la suficiencia de las Escrituras, y le voy a pedir por favor que hagan un resumen, tal como ya hemos indicado que se debe de hacer, un resumen acerca de la visión de la suficiencia de las Escrituras, y de esta manera damos por terminado el primer punto de nuestra introducción bíblica, nuestra primera clase, que es las dos visiones de las Escrituras, la visión judía y la visión del cristiano. Espero que esta primera parte haya quedado entendida y podamos continuar en la segunda parte. Dios les bendiga.